Audiolibros en Latino presenta El Príncipe Ruso, un relato de Baronesa Orczy. Parte 1. Por aquel entonces se hablaba mucho en los periódicos y entre el público en general sobre la dificultad que tiene un criminal inexperto para deshacerse de las pruebas de su delito, en especial, claro está, del cuerpo de la víctima. Tal vez nunca se haya superado este obstáculo de forma tan completa, al menos según lo que se sabe públicamente, como en el caso del asesinato del individuo conocido como el Príncipe Orzov. Pongo en duda su título porque, en realidad, la mayoría nunca creyó que fuese un príncipe de verdad, ruso ni de ningún tipo. Y aun si no hubiese muerto de forma tan violenta y trágica, los Smithson jamás habrían recuperado sus 10,000 libras ni visto a su yerno aristocrático. Llevaba tiempo dándole vueltas a aquel asunto tan enigmático. Se había discutido incluso en varios clubes literarios y periodísticos como posible base para una novela o una obra de teatro. Así que, con toda intención, una tarde me dirigí a Fleet Street con la esperanza de encontrar al viejo del rincón en su habitual salón de té y convencerlo de que me contara su visión sobre el misterio que incluso hoy rodea el asesinato del supuesto príncipe ruso. «Déjame contarte el caso completo», comenzó aquella criatura excéntrica apenas logré llevarlo al tema. «Tal y como se conoció públicamente. Todo sucedió en Folkestone, ¿lo recuerdas? El pueblo entero hablaba de la boda de Louisa Smithson, la hija de un antiguo tendero retirado, con un príncipe ruso al que había conocido en el extranjero. Fue un hermoso día de mayo y la ceremonia debía celebrarse en la iglesia Holy Trinity. Los Smithson, madre e hija, eran muy conocidos en Folkestone, más aún desde que heredaron una fortuna. La iglesia estaba repleta de parientes y amigos, y una multitud aún mayor se agolpaba en la calle, ansiosa por ver llegar a los invitados y echar un vistazo a la novia. Había fotógrafos, periodistas, centenares de curiosos y visitantes, y la policía tenía serias dificultades para mantener el orden. La señora Smithson ya había llegado, deslumbrante, vestida con lo que me han dicho que se llama crêpe de jean amatista y un despliegue de trajes de Bond Street y tocados espectaculares, manteniendo entretenida a la multitud durante el tradicional cuarto de hora de cortesía reservado para la novia. Pero pronto, esos 15 minutos se convirtieron en 20. El clérigo ya había llegado hacía rato. Los invitados estaban todos en sus asientos, las damas de honor aguardaban en el pórtico, pero no había rastro del novio. Ni él ni su padrino habían aparecido, y ahora ya había pasado media hora desde la hora prevista para la ceremonia. ¡Un horror! El coche de la novia se acercaba, la novia en la iglesia y el novio sin aparecer. Una afrenta semejante no se había visto en Folkestone en toda la memoria del pueblo. Uno de los invitados corrió a informar al pariente mayor que debía entregar a la novia y que estaba con ella en el coche, mientras otro, un tal señor Sutherland Ford, se subió al primer taxi disponible, dispuesto a ir a la estación para averiguar si el tren había sufrido algún percance, ya que el novio venía desde Londres acompañado por su padrino. Apenas informada del contratiempo, la novia permaneció en el coche, con las cortinas corridas para protegerse de las miradas curiosas, mientras los invitados, elegantes, nerviosos e impacientes, no tenían más remedio que armarse de paciencia. Y entonces la noticia cayó como una bomba sobre aquel animado gentío. Un taxi se detuvo, y de él bajó primero el señor Sutherland Ford, visiblemente agitado, seguido de John y Henry Carter. Estos dos últimos vestían impecables levitas, pantalones a rayas, sombreros de copa y flores en el ojal, como si fueran invitados rezagados. Pero seguía sin haber rastro del novio ni del padrino. Los tres caballeros, ignorando por completo las oleadas de preguntas que los rodeaban, se precipitaron hacia la iglesia, dejando a todos con la curiosidad sin saciar y los nervios al límite. «Eran John y Henry Carter», susurraban agitadas las damas. «¿Quién lo diría? ¿Invitados a la boda?».
y quienes estaban al tanto de ciertos chismes le susurraban a los menos enterados que Henry Carter había estado comprometido con Louise Smithson antes de que ella conociera a su príncipe ruso, y que cuando lo dejó, el joven cayó en tal desesperación que muchos temieron que se quitara la vida. Poco después, la señora Smithson salió apresuradamente de la iglesia, pálida, desencajada, con el sombrero torcido. Fue directo al coche de la novia, subió y el vehículo partió de inmediato. Los invitados comenzaron a salir del templo y la terrible noticia se propagó como pólvora hasta inundar todo el pueblo. Parece que cuando el tren del mediodía, el de Londres a Folkestone, se detuvo en Swanley Junction, 2 pasajeros que iban a entrar a un compartimiento de primera clase se encontraron con una escena de absoluto desorden. Llamaron al guardia de inmediato y al examinar el vagón parecía evidente que había ocurrido allí una lucha violenta. La puerta del lado opuesto estaba sin trabar. 2 correas de las ventanas estaban arrancadas. Los tapetes de los asientos habían sido arrancados. Una rejilla de equipaje estaba rota y la red colgaba hecha jirones. En algunos asientos había huellas inconfundibles de una mano ensangrentada. El guardia cerró el compartimiento de inmediato y llamó a la policía local. Nadie pudo entrar ni salir de la estación hasta que todos los pasajeros se identificaron. El tren estuvo detenido más de 2 horas mientras se realizaban las primeras investigaciones. Todo indicaba que se había cometido un crimen espantoso y las comunicaciones telefónicas a lo largo de la línea permitieron establecer que debió ocurrir en las cercanías de Sydenham Hill. Unos obreros que trabajaban en el lado ascendente de la vía en Penge vieron el tren salir del túnel con la puerta abierta de uno de los compartimientos de primera clase. Poco antes de llegar a la estación, la puerta se cerró de golpe. Una búsqueda preliminar en la zona del túnel permitió hallar en el andén de la estación de Sydenham Hill un billete de primera clase de ese mismo día, de Londres a Folkestone. Estaba arrugado y manchado de sangre. Cerca de la entrada del túnel, del lado de Penge, se encontraron un sombrero negro blando y un par de lentes que habían sido rotos, pero no había ninguna pista sobre la identidad de la víctima. Después de un par de horas largas y angustiosas, se permitió a los pasajeros continuar su viaje. Entre ellos, según parece, estaban John y Henry Carter, que se dirigían a la boda de los Smithson. Hasta llegar a Folkestone no tenían ni idea, al igual que la policía, de quién podía ser la víctima del crimen. Pero al llegar a la estación, vieron al señor Sutherland Ford que estaba haciendo preguntas frenéticas sobre un posible accidente en la vía. Los Carter lo pusieron al tanto de lo ocurrido, y como no había rastro del príncipe ruso entre los recién llegados, los 3 llegaron a la espantosa conclusión de que el asesinado era, en efecto, el futuro esposo. Informaron a la policía de inmediato y tras más investigaciones y llamadas, por fin se les permitió ir a la iglesia a dar la terrible noticia a quienes más les concernía. Y así terminó de manera trágica el día de bodas de Louise Smithson. Y hasta donde sabe el público, el misterio de aquel espantoso crimen jamás fue resuelto. La policía local trabajó arduamente y luego se sumó uno de los mejores detectives de Scotland Yard, pero nunca se halló indicio alguno sobre cómo el asesino o asesinos se deshizo del cuerpo, ni cómo logró escapar. El cuerpo del supuesto príncipe ruso jamás apareció y hasta donde se sabe, el asesino sigue libre. Aunque con el tiempo surgieron muchos hechos extraños, no hicieron más que sumir ese crimen extraordinario en un misterio aún más profundo. Parte 2. Los hechos en sí ya eran lo bastante curiosos, ¿no te parece? Continuó diciendo el viejo del rincón al cabo de un rato. Muchos de ellos jamás llegaron a oídos del público, mientras que otros alimentaron durante semanas las páginas de la prensa sensacionalista, que se deleitó con el misterio del príncipe ruso. En cuanto a los pobres Smithson, no había lector del Express Post o de diarios similares que no conociera cada detalle de su árbol genealógico. Resulta que Louise Smithson era hija de un modesto tendero de Folkestone, quien se retiró justo antes de la guerra.
junto a su esposa y su única hija, llevaban una vida sencilla y discreta en una casita de la avenida Warren, cerca de las vías del tranvía. Siempre se les creyó muy pobres, hasta que, de pronto, el señor Smithson murió y se supo que había sido un tacaño de cuidado, pues dejó una pequeña fortuna de 15,000 libras a repartirse entre su viuda y su hija. Enseguida, la señora Smithson y Luisa se vieron rodeadas por una multitud de parientes y conocidos deseosos de ayudarlas a administrar su nueva fortuna. Pero la señora Smithson no era ninguna ingenua. No permitió que se aprovecharan de ella aquellos que antes apenas la saludaban por compromiso. Dio la espalda a muchos de esos aduladores, aunque también decidió que lo mejor sería asegurarse un buen porvenir para ella y para Luisa. Por eso pidió consejo a su hermana, Margaret Penny, una vendedora en una tienda elegante de Londres, quien de inmediato recomendó un viaje a la capital para renovar su vestuario como es debido. Además de asesorarlas con buen ojo en cuestión de moda, esta tal señorita Penny logró algo más, trastocar por completo la cabeza de su hermana, porque la señora Smithson partió de Folkestone siendo una mujer sencilla, sensata, maternal, y regresó 6 semanas después convertida en una altanera advenediza, grosera, convencida de que unas cuantas miles de libras le daban derecho a despreciar los sentimientos de quienes tenían menos que ella. Primero, alquiló un lujoso conjunto de habitaciones en el Hotel Splendid para ella, su hija y su doncella. Luego vendió la casita de Warren Avenue, compró un automóvil y, pese a que ambas guardaban aún el luto, no había sitio donde no se las viera luciendo vestidos de Bond Street y sombreros con plumas de escándalo. Finalmente, anunciaron su intención de pasar el invierno en la Riviera, probablemente en Monte Carlo. Este despliegue extravagante hizo sonreír a algunos y alzar los hombros a otros, que auguraban un final desastroso. Pero hubo alguien a quien todo ese cambio afectó profundamente: Henry Carter, un joven empleado de una aseguradora de Londres. Él y su hermano eran oriundos de Folkestone, hijos de un humilde sastre local, que, curiosamente, había sido uno de los pocos amigos del señor Smithson. El hermano mayor se había marchado hacía tiempo y, según se decía, vivía en Londres como periodista independiente. Henry, el menor, se había quedado a ayudar a su padre con el taller. Visitaba con frecuencia la casa de los Smithson y con el tiempo se comprometió con Luisa. Por supuesto, el casamiento no era inminente. Henry no tenía ni un centavo ni perspectivas. Pero al morir su padre, el negocio se vendió por unas 200 libras y Henry partió rumbo a Londres a probar suerte. Logró conseguir empleo en una compañía de seguros y el compromiso con Luisa se mantuvo. Todos sabían que estaban profundamente enamorados y Henry volvía cada fin de semana o en vacaciones para estar cerca de ella. Pero con la herencia de los Smithson, Luisa empezó a mostrarse distante. Era una cosa estar comprometida con el hijo de un simple sastre cuando una misma era pobre, sin atractivo ni educación. Pero ahora... Ya durante su estadía en Londres, la señora Smithson le había dejado claro a Henry que sus visitas no eran bienvenidas. Y cuando él apeló directamente a Luisa, ella lo despachó con palabras secas. El joven quedó destrozado y, según su hermano, hubo un tiempo en que temió que Henry se quitara la vida. Fue poco después de Navidad de ese mismo año cuando se alzó el telón del primer acto de una tragedia que, para siempre, marcaría la vida de Louisa Smithson. Todo comenzó con el viaje de ella y su madre al continente europeo, donde pensaban quedarse hasta fines de marzo. Durante las primeras semanas, sus conocidos no supieron nada de ellas. Pero luego, Margaret Penny, que mantenía correspondencia irregular con una amiga de Folkestone, empezó a contar maravillas sobre las andanzas de las Smithson en Monte Carlo. Alojadas en el hotel de París, pagaban 200 francos diarios solo por la habitación. Comían fuera todos los días. Habían conocido a personajes ilustres que solían pasar la temporada en la Riviera y trabado amistad con figuras interesantes. Según Margaret, Luisa estaba causando sensación. Varios caballeros de títulos nobiliarios y diversas nacionalidades se declaraban rendidos a sus pies. En una de sus cartas, la señorita Penny mencionó por primera vez a cierto aristócrata ruso, el príncipe Orsov, quien mostraba un interés especial en por Luisa.
También se hospedaba en el Hotel de París. Parecía inmensamente rico y de alta alcurnia, pues no se mezclaba con la multitud, aun cuando ese año Montecarlo brillaba más que nunca. Su actitud reservada no hacía más que halagar a las Smithson, y cuando él anunció que pensaba pasar la temporada en Londres, lo invitaron a visitarlas en Folkestone, donde la señora Smithson planeaba alquilar una casa para ofrecer fiestas durante el verano. Después de esa noticia inicial, Luisa misma escribió una carta a Henry Carter. Era una misiva amable, ligera, donde hablaba de sus aventuras en el extranjero y de sus triunfos sociales. Mencionaba al príncipe de forma vaga, sin dar demasiados detalles, pero bastó para hundir al joven en una desesperación profunda. Según contó más tarde su hermano John, ese invierno fue un infierno. Henry amenazaba con acabar con su vida o juraba vengarse del maldito extranjero. A fines de marzo, las Smithson regresaron a Inglaterra. Ya para entonces, la señora Smithson había concretado el alquiler de The Towers, una casa magnífica frente a los acantilados de Folkestone. Allí se instalaron, listas para desplegar su temporada de té, cenas, fiestas y bailes. Toda la atención del pueblo estaba puesta en ellas. Sus vestidos de París, sus sombreros, sus joyas eran tema obligatorio en cada salón de té. Y por supuesto todos hablaban del príncipe ruso, quien, según confidencias de la propia señora Smithson, vendría a Inglaterra con la intención expresa de pedir la mano de Luisa. El rumor de que Henry Carter había llegado para el fin de semana y se hospedaba en un modesto hotel del puerto agitó aún más los ánimos. Todos sabían que venía a ver a Luisa, probablemente para un último intento de reconquistarla. Pero a las 24 horas corría ya la noticia de que Henry se había presentado en The Towers y le habían negado la entrada. «Las señoras no están», dijo el mayordomo, «y no sé a qué hora volverán». Eso fue un sábado. El domingo, Henry deambuló por el paseo marítimo toda la mañana esperando ver a Luisa o a su madre. Al no encontrarlas, volvió a llamar por la tarde. «Las señoras están descansando». Regresó más tarde. «Las señoras han salido». Y el lunes, como debía volver a Londres, tomó el tren de primera hora, sin haber visto a su antigua prometida. Desde ese momento se dio por hecho que Henry había recibido su despedida formal. A mediados de abril llegó el príncipe Orsov a Londres. 2 días después llamó por teléfono a la señora Smithson para concertar una visita. Se fijó una fecha, almorzó en The Towers, repitió la visita y en la tercera ocasión pidió la mano de Louisa Smithson. Ella aceptó. El casamiento sería inminente. Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora por todo el círculo de amistades de los Smithson, tanto en Folkestone como en Londres. El efecto en Henry Carter fue devastador. Según dijo la señora Hicks, la mujer de la limpieza que atendía la casa de los hermanos de Chelsea se puso como loco. Aseguró que temía que Henry metiera la cabeza en el horno de gas y como John no estaba, se aseguró de cerrar la llave del gas cada día al irse. Ese fin de semana, Henry volvió a Folkestone y se alojó otra vez en el hotel del puerto. El sábado por la tarde fue a The Towers y se negó a aceptar un no por respuesta. De hecho, se abrió paso hasta el salón, donde las damas tomaban el té. Y, según declaró luego el mayordomo, hubo una escena terrible entre él y Luisa. Y justo en lo peor del enfrentamiento apareció el príncipe Orsov. El distinguido caballero, sin embargo, se comportó con suma dignidad y tacto. Se concentró en calmar a las damas, ignorando los reproches de Henry, que pronto degeneraron en insultos y amenazas. Al final, con ayuda del mayordomo, lograron expulsarlo. Ya en la puerta, Henry se volvió, alzó un puño amenazante hacia el príncipe y gritó lo bastante fuerte como para que varios lo oyeran. «¡Ya verás! ¡A ese maldito extranjero me lo cobro!». Debió de ser una escena aterradora para 2 damas sensibles y refinadas como la señora y la señorita Smithson. Más tarde, tras la partida del príncipe, la señora Smithson llamó al mayordomo y le ordenó que bajo ninguna circunstancia se volviera a dejar entrar al señor Henry Carter. Sin embargo, un par de domingos después, se presentó John Carter y la señora Smithson accedió a recibirlo.
Dijo haber viajado desde Londres para disculparse por la conducta de su hermano. Harry, afirmó, estaba profundamente arrepentido. Había perdido el control por un corazón roto, nada más. Después de todo, seguía amando a Luisa con intensidad y ningún hombre con un mínimo de orgullo podía ver cómo la mujer que ama lo rechaza sin perder la compostura. John Carter habló con tal elocuencia y sinceridad que la señora Smithson y Luisa, que en el fondo eran buenas mujeres, accedieron a olvidar el incidente. Si Henry se comportaba debidamente, no veían razón para no mantener una amistad cordial. Y así fue. En la casita de Chelsea, la señora Hicks notó con alegría que el señor Henry volvía a parecerse a sí mismo. El fin de semana siguiente, los dos hermanos viajaron juntos a Folkestone y se presentaron en The Towers para que Henry ofreciera disculpas en persona. Ese día incluso los invitaron a tomar el té. Todo indicaba que Henry había cambiado por completo. Y cuando llegó la invitación para la boda, ambos hermanos la aceptaron con gratitud. Parte 3. El día señalado para el feliz acontecimiento se acercaba. El amplio círculo de conocidos, amigos y aduladores que los Smithson habían reunido a su alrededor se encontraba en un estado de excitación general. Los regalos de boda llegaban por correo en cada remesa. Se había tejido una especie de red romántica alrededor de las figuras de la futura novia, su madre y el príncipe ruso. La fortuna de los Smithson había sido exagerada hasta el delirio, y del príncipe Orsov se decía que era hermano del difunto zar, que había logrado escapar de Rusia llevándose consigo gran parte de las joyas de la corona, las cuales en breve obsequiaría a su esposa. Y así la historia se alimentaba sola hasta el infinito. Y sobre todo ese bullicio, sobre los rumores, los relatos asombrosos que parecían sacados de las 1001 noches, llegó finalmente el día de la boda, con su trágico y espantoso desenlace. El príncipe ruso fue asesinado y su cuerpo ocultado con tanta astucia que, a pesar de los esfuerzos más intensos por parte de la policía, no se pudo encontrar ni el más mínimo rastro. No tardó en confirmarse que el motivo principal del crimen había sido el robo. Las propias Smithson, madre e hija, ofrecieron al detective a cargo de la investigación pruebas en ese sentido. Aparentemente, tan pronto como el infortunado príncipe se comprometió con Luisa, pidió que la boda se realizara sin demora. Explicó que su más querido amigo, el señor Schumann, un poderoso financiero internacional, le había ofrecido acciones en una de las empresas más grandes surgidas tras la guerra, una inversión que aseguraría a sus accionistas una renta anual de no menos de 10.000 libras por cada 10.000 invertidas. El propio Schumann poseía la mitad de las acciones y, en un acto de generosidad inaudita, permitió a su entrañable amigo, el príncipe Orsov, quedarse con unas pocas. Una concesión que, por cierto, solo había hecho a dos personas más, el príncipe de Gales y el presidente de la República Francesa. Por supuesto, recibir 10.000 libras al año por cada 10.000 invertidas era una propuesta tan extraordinaria que parecía indescriptible. El presidente francés había estado tan encantado con la oportunidad que había invertido 2 millones de francos. El príncipe de Gales, medio millón de libras. Y todo estaba tan garantizado que no cabía duda. El gobierno británico jamás habría permitido semejante inversión por parte del heredero al trono si el asunto no fuera completamente seguro. Seguridad y riqueza más allá de los sueños del ahorrador más ambicioso. Verdaderamente deslumbrante. No es de extrañar que esa visión de riquezas inagotables le hicieran la boca agua a la pobre señora Smithson. Más aún, considerando que tenía la astucia suficiente como para darse cuenta de que, al ritmo al que iban, su parte de las 15.000 libras heredadas del difunto tendero pronto se esfumaría. En los últimos meses, entre ella y Luisa habían gastado más de 4.000 libras. Y una vez casada su hija con un personaje casi real, la buena señora Smithson no se imaginaba a sí misma retirándose a una vida modesta con unos pocos cientos al año, siendo objeto de burla de sus amistades.
Así que madre e hija discutieron el asunto entre ellas y luego lo hablaron con el príncipe Orsov durante una visita que les hizo unos 10 días antes del casamiento. Al principio, el príncipe dudó que el gran señor Schumann estuviera dispuesto a hacer un nuevo sacrificio por la amistad. Era un financiero acostumbrado a manejar millones, no vería con buenos ojos, temía él, una suma tan insignificante. La fortuna de la señora Smithson se reducía en ese momento a unas 5.000 libras, algo que ella prefería no admitir ante su acaudalado y aristocrático futuro yerno. Por ello, las dos damas decidieron unir sus capitales y rogar al príncipe Orsov que preguntara a Schumann si se dignaría aceptar una inversión de 10.000 libras a nombre de la señora Smithson en esa grandiosa empresa. Afortunadamente, el gran financiero aceptó. Realmente era más filántropo que hombre de negocios, pero con la condición de no esperar. El dinero debía llegarle a París a más tardar el 20 de mayo, justo el día de la boda. Todo era terriblemente complicado. La señora Smithson al principio cayó en la desesperación, temiendo no poder vender sus valores a tiempo. Las dificultades se multiplicaron, porque, según explicó el príncipe, si Schumann descubría que se había hablado del asunto en Inglaterra, cancelaría la inversión sin miramientos. El secreto debía mantenerse absoluto, por razones internacionales. De hecho, si algún detalle de ese negocio o de la implicación de Schumann se filtraba, toda Europa podría volver a sumirse en la guerra. Para resumir, la señora Smithson y Luisa vendieron todos sus títulos, reuniendo entre ambas las 10.000 libras. Viajaron a Londres, retiraron el dinero del banco, lo cambiaron ellas mismas a moneda francesa para mayor comodidad de Schumann y entregaron la suma completa al príncipe Orsov en la víspera de la boda. Claro que semejante insensatez parecería increíble si no sucediera tan a menudo. Mujeres vanidosas, ingenuas, que jamás han salido de su pequeño mundo, son siempre presa fácil de bribones con modales exquisitos. En cualquier caso, las Smithson volvieron a Folkestone aquel mismo día, felices, sin la más mínima sospecha, seguras de su presente y esperanzadas en un futuro próspero. La boda sería el día siguiente. El novio llegaría en el tren del mediodía, acompañado de su padrino, a quien describía vagamente como secretario de la embajada rusa, y la pareja partiría rumbo a París en el barco de la tarde. Todo esto relataron las Smithson al inspector a cargo del caso y luego al detective de Scotland Yard con una abundancia de detalles y un torrente de lamentos mezclados con maldiciones hacia el asesino y ladrón desconocido, porque, en verdad, ni Luisa ni su madre dudaban de que el infortunado príncipe, en quien la joven seguía depositando toda su fe amorosa, había sido asesinado por el dinero que llevaba encima. «Debía de ser una suma millonaria», aseguraba la señora Smithson, «pues el príncipe también cargaba con el dinero del príncipe de Gales y probablemente con el del presidente francés». En un principio, madre e hija sospecharon del misterioso padrino de bodas, aquel supuesto secretario de embajada. Incluso cuando se les hizo ver que ya no existía ninguna embajada rusa en Londres y que las pesquisas, tanto en Inglaterra como en el extranjero, no arrojaban el menor indicio de la existencia del tal príncipe Orsov, rechazaron con indignación la idea de que aquel amado príncipe fuera, en realidad, un estafador profesional que las había engañado por completo y que probablemente no había sido asesinado en el tren, sino que había saltado en algún punto y logrado escapar por los campos. Eso no lo aceptarían jamás. Y, con cierta lógica, argumentaban que, si el príncipe hubiese sido un simple estafador con intención de huir con su dinero, bien podría haberlo hecho sin necesidad de subirse a un tren en Victoria y lanzarse desde él en Sydenham Hill. Sin embargo, presionadas con preguntas, las damas tuvieron que admitir que no sabían absolutamente nada sobre el príncipe Orsov. No habían sido presentadas a ningún familiar suyo, ni conocían a sus amigos. Ni siquiera sabían dónde se hospedaba en Londres. Él solía telefonear a Luisa cada mañana, y cualquier visita suya de Towers o cualquier ida de ellas a la ciudad se organizaba así. En realidad, Luisa y su prometido se habían visto apenas una docena de veces, unas 5 o 6 en Monte Carlo y otras tantas en Inglaterra.
Fue un flechazo, decían. La historia del gran proyecto del señor Schumann se habló por primera vez en The Towers. Después, las damas escribieron a su banco para vender sus valores y viajaron a Londres un par de días para retirar el dinero, cambiarlo a francos y entregárselo al príncipe. En esa ocasión, él las encontró en la estación Victoria y las llevó a un discreto hotel en Kensington, donde les reservó una suite. Allí, en la intimidad del salón privado, resolvieron todos los asuntos financieros. Algunos empleados del hotel recordaban con claridad al caballero de aspecto extranjero que visitó a las señoras Smithson, almorzó con ellas en su habitación y las despidió cuando partieron el día siguiente. También algunos maleteros en Victoria tenían una vaga memoria de un hombre alto, ligeramente encorvado, con lentes de pince-nez, cabello oscuro y rizado, cejas espesas, largos bigotes oscuros y una perilla al estilo antiguo, un aspecto que lo hacía difícil de pasar por alto. Desgraciadamente, el día del asesinato, ningún trabajador de la estación Victoria pudo asegurar haberlo visto, ni solo ni acompañado del otro extranjero, quien hasta hoy sigue siendo una figura misteriosa. Pero las señoras Smithson mantuvieron su lealtad inquebrantable al príncipe ruso. De haber podido, habrían acusado abiertamente a Henry Carter del asesinato. En cambio, se limitaron a lanzar insinuaciones nebulosas, insinuando que Henry, quien había jurado vengarse de su rival, había viajado en el mismo tren aquella mañana fatal, junto a su hermano John, seguramente su cómplice. Incluso llegaron, según se dice, a gastar parte del dinero que ya no podían permitirse en contratar un detective privado para reunir pruebas contra él. Pero no se logró obtener ninguna evidencia. Para empezar, el tren en cuestión era directo hasta Swanley. ¿Cómo habrían podido los Carter deshacerse del cuerpo? Las Smithson mencionaron un posible tercer cómplice, pero la misma objeción permanecía. ¿Dónde estaba el cadáver? El supuesto asesinato habría ocurrido a plena luz del día, en una zona nada solitaria. Resultaba absurdo pensar que alguien hubiese estado esperando junto a las vías cerca de Sydenham Hill para recoger un cuerpo arrojado desde el tren y arrastrarlo hasta encontrar un lugar adecuado para enterrarlo, todo sin ser visto por obreros, empleados ferroviarios ni transeúntes. Así, la teoría de que Henry Carter o su hermano asesinaron al príncipe, con o sin ayuda, era tan insostenible como la idea de que el propio príncipe hubiera saltado del tren para huir, en lugar de desaparecer tranquilamente en Londres, afeitarse el cabello, cambiar de aspecto y tomar el próximo barco al continente. Pero las Smithson persistían en su creencia. Su príncipe era auténtico y su muerte había sido real. Si no fueron los Carter, entonces fue el secretario misterioso o algún agente ruso o alemán por razones políticas. Y así quedó el público enfrentado a dos hipótesis que no llevaban a ninguna parte. Nadie en su sano juicio dudaba de que aquel supuesto príncipe era un estafador con un cómplice, pero el misterio persistía. ¿Cómo lograron desaparecer sin dejar rastro, burlando toda investigación? El viaje en tren y la puesta en escena del presunto asesinato eran parte del plan, sin duda, pero precisamente eso desconcertaba. Cualquiera habría pensado que desaparecer en Londres habría sido más sencillo y con mucho menos riesgo. Por supuesto, cada pasajero de ese tren fue minuciosamente investigado por la policía, pero no había uno solo, ni siquiera los Carter, que pudiera haber sabido que el príncipe llevaba consigo una gran suma de dinero. No era probable que se lo confesara a un desconocido, y el misterio del cuerpo desaparecido seguía desafiando cualquier teoría de asesinato común por robo. Parte 4. Terminando de explicar todo esto, el viejo del rincón dejó de hablar y volvió a concentrarse en su pasatiempo favorito, hacer nudos con un trozo de cuerda. «He leído en los periódicos», comenté pensativa, «que la señorita Louisa Smithson ha superado la pena por la pérdida de su aristocrático pretendiente, volviendo con el otro, el plebeyo». «Sí», respondió la extraña criatura con sequedad. Se casa con Henry Carter. Curioso, ¿no? Pero las mujeres son seres imprevisibles. Un día ve al hombre como un asesino
y al siguiente, al casarse con él, declara públicamente que cree en su inocencia. La verdad es que quedó más que demostrado, repliqué, que Henry Carter no pudo haber asesinado al príncipe Orsov. También quedó más que demostrado, contradijo él, que nadie más pudo haber matado al supuesto príncipe. ¿Tú crees entonces que era un impostor común y corriente?, pregunté. Un impostor sí, asintió, pero no uno cualquiera. De hecho, me quito el sombrero ante una de las parejas de estafadores más ingeniosas que he conocido. ¿Una pareja? Claro que sí, no podrían haberlo hecho solos. Pero la policía... ¿La policía?, interrumpió la criatura espectral con una risita aguda. Sabe más de lo que la gente cree. Conocen perfectamente la solución al enigma que tanto desconcierta al público, pero no tienen pruebas suficientes para proceder con un arresto. Durante un tiempo esperaron que los sinvergüenzas cometieran un error y se delataran, lo cual habría permitido acusarlos de estafar a las Smithson por 10,000 libras. Pero esa posibilidad quedó descartada gracias al golpe maestro que fue el matrimonio entre Henry Carter y Louisa Smithson. ¿Henry Carter?, exclamé. ¿Entonces crees que los Carter estuvieron implicados? Estuvieron implicados en todo. De hecho, fueron quienes urdieron todo el plan con maestría. ¿Y el príncipe ruso de Montecarlo?, insistí. ¿Quién era? Si era un cómplice, ¿dónde está ahora? Está trabajando como un periodista independiente, respondió secamente el viejo del rincón. Y en sus ratos libres convierte fajos de francos en billetes ingleses. ¿Te refieres al hermano?, exclamé boquiabierta. Por supuesto que me refiero al hermano, replicó con sequedad. ¿Quién más podría haber sido un colaborador tan eficaz en la estafa? John Carter tenía bastante independencia. Vivía con Henry en una casa modesta en Chelsea, atendidos por una señora que iba por días. Decían que su trabajo como reportero lo llevaba a menudo fuera de Londres por largas temporadas. Recuerda que ambos hermanos habían heredado unos pocos cientos de libras de su padre, mientras que las Smithson tenían varios miles. No es descabellado suponer que la idea de quitarles ese dinero surgió en cuanto notaron que Luisa, influenciada por su madre, iba a rechazar a su prometido. John Carter, ojo, debe ser un tipo muy listo, de lo contrario no habría podido ejecutar el plan con tanto aplomo. Sabemos, si recuerdas, que de joven se había marchado a Londres en busca de fortuna, así que las Smithson, que nunca habían salido de Folkestone, no lo conocían bien. Su caracterización como príncipe debió ser muy buena y su talento actoral nada despreciable. Su vida en Londres, sin duda, lo ayudó en esos aspectos. Además, evitó en todo momento pasar mucho tiempo con las Smithson. E incluso en Monte Carlo solo se dejó ver con ellas unas pocas veces y en cuanto volvió a Inglaterra apresuró la boda tanto como pudo. Otro golpe maestro fue la aparente desesperación de Henry al sentirse desplazado del corazón de Luisa y sus amenazas hacia el nuevo pretendiente. Todo eso ayudó a desviar las sospechas hacia él, unas sospechas que, por supuesto, habían calculado que serían fáciles de disipar. Luego toma un par de mujeres vanidosas, crédulas y poco inteligentes y agrégales un estafador astuto que sabe cómo halagarlas, y verás qué fácil es que todo encaje. Finalmente, cuando John Carter tuvo el dinero en su poder, él y Henry escenificaron la supuesta tragedia en el tren, y el príncipe ruso desapareció del mundo tan súbitamente como había aparecido. Me quedé pensando un momento. La solución al misterio me resultaba deliciosamente teatral. Pero, dije al fin, uno se pregunta por qué los Carter se tomaron el trabajo de montar esa escena del asesinato en el tren. Podrían haber sido descubiertos. Y además, fue un riesgo innecesario. John Carter bien podría haber abandonado su personaje de príncipe ruso sin tanta parafernalia. Bueno, admitió, en parte tienes razón. Pero siempre es difícil medir con precisión la mentalidad de un delincuente inteligente. En este caso,
No creo que los Carter tuvieran del todo definido lo que harían al salir de Londres, pero que el plan estaba en sus cabezas lo demuestra el sombrero, el quevedos y el billete de tren que se llevaron con ellos, y que, si recuerdas, fueron hallados junto a la vía. Probablemente decidieron llevar a cabo su farsa porque el tren iba casi vacío y tenían el tiempo y la oportunidad necesarios para hacerlo sin contratiempos. Y además, piensa en la enorme ventaja que representaba para sus planes que los Smithson creyeran que el príncipe había muerto. Probablemente Luisa jamás habría pensado en casarse con otro si hubiera creído que su amante aristocrático era un impostor que aún seguía vivo. No habría dejado el asunto en paz, su mente habría estado obsesionada con encontrarlo y traerlo de vuelta, arrepentido a sus pies. Ya sabes cómo son las mujeres cuando se enamoran de ese tipo de canalla. Se aferran a ellos con la tenacidad de una sanguijuela. Pero al creerlo muerto, Louisa Smithson fue superando su dolor y Henry Carter la conquistó en ese estado de vulnerabilidad. Ya estaba arruinada y sus amistades la habían abandonado con rapidez. Se sintió conmovida por la fidelidad de su sencillo pretendiente y así él aseguró su posición y su porvenir. En fin, concluyó el viejo del rincón, yo creo que fue justamente para allanar el camino el matrimonio entre Luis y Henry que los dos hermanos organizaron el falso asesinato. Probablemente si el tren hubiera estado lleno o si hubieran percibido algún peligro, no lo habrían hecho. Pero el montaje fue sencillo y representaba una protección extra. Ahora, en cuestión de días, Louisa Smithson será la esposa de Henry Carter, y muy pronto verás a John en Londres y a Henry y su esposa viviendo con total comodidad. Y a partir de entonces, por más sospechas que pueda tener la señora Smithson, no podrá abrir la boca, no puede muy bien denunciar al esposo de su única hija. Así que el asunto quedará para siempre como un misterio ante el público, pero la policía sabe más de lo que puede admitir porque no tiene pruebas. Y ya no las tendrá porque, en cuanto al asesinato en el tren, bueno, el hombre asesinado nunca existió.